Bueno, tal como lo habíamos anunciado, ya se encuentra con nosotros Ángel Mestres, destacado académico de la Universidad de Barcelona. Y además, primero que todo, queremos darles la bienvenida a la Araucanía. Primera vez en la región de la Araucanía, sabemos que ha venido anteriormente a nuestro país, pero a nuestra región no. Así que bienvenido, Ángel, ¿cómo estás? Muy bien, feliz de estar en un lugar desconocido para mí, pero en un país muy conocido y que amo, ¿no? Bueno, también con un propósito muy importante porque Ángel es uno de los invitados especiales para poder participar de la 7ª versión de Araucanía Cultural. Hemos conversado bastante con Francisco de esta versión de Araucanía Cultural, un encuentro de reflexión, de poder compartir también, de dar realce, ¿no?, al valor público que tiene la cultura en cada rincón de nuestro país, en este caso también de la región de la Araucanía. La importancia, Ángel, de la participación activa, masiva en este tipo de encuentros. La importancia ayer fue muy masiva la participación. Sí. Para un evento, digamos, de las características, estaba muy por encima de la media, porque el auditorio estaba lleno. Había mucha, por lo tanto quiere decir que hay un sedimento, al ser la 7ª edición hay un sedimento de esa Araucanía cultural. Por tanto, y eso para mí quiere decir que hay un grupo, una comunidad fiel a esos encuentros, ¿no? Más allá de que yo fuese el ponente, que seguramente influye menos que no esa fidelización que había de los sitios. Y es importante el tema de ver y analizar el valor público de la cultura, y más en los tiempos que estamos viviendo, ¿no?, en todo el mundo, ¿no? Y en este sentido, analizarlo es una cosa, vivirlo es algo que está haciendo el story doing del tema. ¿Cómo se apropia la comunidad y cuál es el valor de eso, de los espacios públicos? Usted lo comentaba en su charla magistral como una activa participación, y eso generaba que la gente que estuvo ahí en el encuentro, donde tuve la posibilidad también de participar, pudiera vivirlo en primera persona, un poquito entender que lo valioso que es el apropiarse en el buen sentido de los espacios que habitamos. ¿Cómo lo define usted entrando en materia, Ángel? Es el principal reto. Es decir, nos podemos encontrar literatura de los últimos 6-7 años donde habla de un concepto que se llama palacios del pueblo. Ya. Entonces, esos palacios del pueblo son lugares, como son las bibliotecas, como pueden ser los centros culturales, y se entiende por palacios porque son lugares donde están enriquecidos culturalmente, pero son palacios que deben apropiarse, que se los debe sentir suyos. Qué bueno que cualquiera de nosotros tres, ¿no?, vayamos un día a la biblioteca y te encuentres que te saludas con la gente que hay, que más allá de ir a retirar un libro, ¿no? Claro. Pues estamos hablando de esto, de estas emociones compartidas, ¿no?, en definitiva. Sin duda. Bueno, justamente este año se da el enfoque, ¿no?, al valor público de la Araucanía con este Vamos oficial, con su presencia además, Ángel, tal como lo habíamos señalado, con una alta convocatoria, un alto interés. ¿Ha aumentado el interés por la cultura en este último tiempo? Yo diría que ha aumentado el interés por una cultura más participativa. Es decir, el interés de la cultura, y eso el profesor brasileño de Sao Paulo, Teixeira Coelho, lo decía en sus libros, ¿no? Es decir, cómo puede ser que la sociedad, en este caso a finales de los 30, finales de los 30, la sociedad alemana, que era una sociedad muy culta, hubiese esa barbarie después, ¿no? ¿De acuerdo? Claro. Y esa pregunta nos persigue, y vimos después lo que pasó durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, no hay una palabra que quede peor con cultura, que es cultura elitista. Les invito a encontrar una palabra peor, porque si tú hablas de cultura minoritaria o de cultura social o de cultura basura incluso, ¿no? Queda mejor que elitista, ¿no? Y entonces, últimamente no. Últimamente lo que hay es un valor de intentar que la cultura, la élite, seamos todas. Claro. Y en esa búsqueda del valor, ¿no?, de una cultura más activa, más participativa, ¿cómo podemos contribuir a empoderar a las comunidades para que también se sientan protagonistas de los espacios? Básicamente, primero es por parte de todas las comunidades, o sea, de lo que sería el ecosistema cultural, ¿no? Lo primero que hay es una necesidad de escucha, de una escucha activa, ¿no? De una escucha activa. El segundo es del reconocimiento de la cultura como un elemento de cohesión social.
fíjense que cuando hay un problema, ahora aquí viniendo para la entrevista, me he encontrado ahora que están expulsando a todos los vendedores ambulantes del centro, ¿no? Sí. ¿De acuerdo? Y hablan, y he oído por la calle una señora que decía, claro, es que esto es un tema cultural, que esta gente está acostumbrada a un tema cultural. Claro. Es decir, cuando hay un conflicto, el tema cultural sale, sí. ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, yo creo que ahí es donde hemos de ver clarísimamente de que la cultura es la mejor herramienta que tenemos para pensar nuestro futuro. Y por lo tanto, el acceso ahora a ser una persona que pueda desarrollarse en el mundo futuro, con todos los cambios tecnológicos, con toda la incertidumbre, lo que más nos va a ayudar es la cultura. No es, por ejemplo, la plata, ¿no? Antes, en las generaciones anteriores, las sociedades, Temuco seguro que es así, aunque lo desconozco, pero seguro que es así, se hacían prósperas y ricas y construían un teatro. Claro. ¿Por qué? Porque era una muestra de, si se me permite la expresión, opulencia, ¿no? En cambio, ahora yo diría, no es que la economía nos lleve a hacer la cultura, es que sin cultura no tendremos desarrollo económico. Hay un desafío, hay una evolución, por supuesto, en la sociedad, tiene toda la razón usted, antes se construían teatros, iglesias, era lo primero que construían las sociedades antiguamente. Y ahí usted lo mencionaba recién en este ejemplo que pasa en la ciudad de Temuco, que estuvimos abordándolo ayer o antes de ayer en una conversación también, en una entrevista. La cultura como elemento movilizador. Cuando dice todo es cultura, y eso significa que entonces nada es cultura, ¿cómo también vamos haciendo este discernimiento de pronto para diferenciar? ¿Será necesario diferenciarlo? Tal vez no, pero de pronto metemos todo en el mismo saco. Y usted mencionaba, ok, el peor concepto es unir cultura con elite, cultura elitista. Sí. Lo demás entonces aplica para todo, podríamos deducir. Sí, hay un autor que es Jorge Wagensberg, que es un divulgador que por desgracia nos dejó hace unos años, joven además, que con esto de la cultura y la élite decía, bueno, para salvar este tema de la cultura elitista tenemos dos opciones. Una es matar a la élite, pero claro, es evidente que esto lo estoy diciendo en un canal público y podría quedar como alguien absolutamente brutal, ¿no? Y la otra es que la élite seamos todos. Y entonces, claro, este punto, esta capacidad de ver que la cultura, hay banderas que defiende que nos interesan, defienden banderas, y ahora las digo al azar, pero ayer en la charla había banderas de esta, la gente levantaba la bandera de la colaboración, la bandera de la comunidad, la bandera de... Y por tanto, fíjense, ¿qué decíamos en la pandemia? Cómo nos ayudó la cultura, ¿no? La persona que tocaba la guitarra, la persona que de repente... esto, ¿no? Y fue quizás, conjuntamente con las vacunas, lo que más nos ayudó a poder... ¿Por qué? Porque eran lugares donde nos relacionábamos, hablábamos, nos compartíamos, ¿no? Y eso es cultura, ¿no? Claro. Cultura no es ver qué porcentaje de entradas hay en el teatro más importante de Temuco vendidas. Eso no es cultura. Lo que sí que es cultura es cuánta gente el domingo por la tarde está hablando de un libro, cuánta gente el domingo por la tarde pasea, y ahí hay esto. Y la política, yo creo que es verdad que la cultura es transversal, pero también podríamos decir que una calle iluminada ayuda a que haya más desarrollo cultural, ¿no? Porque es más segura, porque la gente sale más a la calle, porque la política ha de ser absolutamente más que agarre todos los elementos de un territorio, ¿no? Dentro de los temas que usted también trabaja, Ángel, aborda, es la política cultural, el liderazgo, la cultura en sí y las nuevas tecnologías. ¿Cuán importantes son estos conceptos para fortalecer este camino hacia una cultura más participativa? La tecnología es, evidentemente, ¿no? Podemos ver que yo vengo del campo tecnológico, ¿no? Y por lo tanto, cualquier tecnología, siempre que empieza, cuando empezaron los televisores dijeron que mataría a la radio, cuando empezó la radio dijeron la prensa, etcétera, etcétera, ¿no? Internet iba a matar los libros. Internet matará los libros, claro, ¿no? Y tal. Pero más allá de esto, sí que es cierto que el impacto más importante que tenemos en estos momentos, y lo hablábamos ahora antes de empezar la entrevista, ¿no? Es todo el tema de la inteligencia artificial. Sí. Y la inteligencia artificial es un elemento que no va a sustituir a los humanos,
pero los humanos que usen la inteligencia artificial podrán desarrollar más proyectos que los humanos que no la usen, ¿no? Y eso significa que hemos de atacar muy bien la desigualdad que hay digital entre territorios. Y no es un tema ya de conectividad, porque la conectividad va a avanzar, bueno, fíjense, ha avanzado a pasos agigantados, ¿no? Y por lo tanto la conexión va a estar mucho más rápida de lo que nos imaginamos, ¿no? Ahora, el tema es lo que circula por esa conectividad. Entonces ahí el contenido. El contenido, ¿no? El contenido es muy complejo, ¿no? Bueno, usted desde Europa ha hecho un trabajo durante muchos años vinculado con Chile, ya lo comentaba, conoce gran parte de Chile, ahora está viviendo la mejor región de nuestro país. No tengo pruebas y tampoco dudas, pero va a conocer un poquito más acerca de la región de la Araucanía. Entendemos que va a estar visitando también la comuna de Curarrehue, la zona lacustre, pero ha desarrollado un trabajo también con una organización que permite una movilidad que de pronto se hace esquiva ante el escenario que enfrentamos nosotros al sur, en el último rincón del mundo, y ese trabajo que se desarrolla con la organización En Tránsito, cuéntenos un poquito cómo se gesta, en qué consiste, y ahí vemos también un aporte importante al desarrollo cultural también. Es un aporte muy importante y es una historia muy bonita porque además está hecha a pulmón, está hecha entre pares, yo ya puedo decir ahora entre amigos, ¿no? Porque estamos allí remando todas para poder tirar adelante esta red que nosotros sepamos es la única red que hay de residencias de gestores y gestoras culturales en el mundo. Entonces es una red donde está representada, si voy desde el sur hacia el norte, ¿no? De América Latina, está Chile, Argentina, está Bolivia, está Ecuador, está Colombia, México y la zona sur de Estados Unidos y España, ¿no? Entonces, toda esta red hacemos movilidades de gestores y gestoras culturales. En una de estas movilidades llegó Jaime Silva, que es de aquí de Temuco, ¿no? Y hizo la residencia y lo que venía es a mejorar como gestor cultural la gestión de En Tránsito y del espacio Chagún. Y hablando, igual que otros residentes, hemos hecho otros proyectos, él dijo que quería ser un nodo de esta red. Y desde hace ahora ya 2 años, Espacio En Tránsito es un nodo de esta red, saca una convocatoria, en esa convocatoria se presentan gestores y gestoras culturales que quieren viajar a alguno de estos lugares, porque al principio había más tendencia a venir a Barcelona, que es donde estamos nosotros, pero ahora ya los intercambios son sur-sur. Ahora nosotros hemos enviado a alguien a Bolivia, ahora hay un mexicano que va a ir a Perú, o sea, vamos viendo por ahí, ¿no? Empieza a articular. Que creo que Perú me lo he dejado antes cuando he dicho los sí, pero aquí también llama la atención que esto se enfoca en los gestores culturales que pasan a ser los embajadores de la cultura para muchos espacios, ¿no? Públicos, privados, etcétera. Pero esa distinción llama la atención en el buen sentido, puesto que son ellos los que finalmente articulan los artistas, quienes desarrollan, muchas veces se enfocan en eso. Quien escribe, está escribiendo, no necesariamente tiene la habilidad para socializar su trabajo, el artista pasa lo mismo. Y aquí, históricamente, hemos adolecido de pronto de la carencia de estos gestores. La importancia ahí de formarlos, de proyectarlos y de potenciarlos, porque a veces, como usted decía, esto se ha hecho a pulso, que en general se trabaja con más ganas que recursos en ese aspecto, ¿no? Sí, ese es el gran qué de la cultura, ¿no? Hay muy pocos recursos y hay que optimizarlos al máximo, ¿no? Y una gestora cultural lo que hace justamente es esto. O sea, un gestor cultural lo que hace es, ante una realidad 1, a unas necesidades o problemáticas u oportunidades 1, diseña un proyecto que nos lleva a una realidad 2, a unas necesidades 2, a unas oportunidades 2, ¿no? Y un gestor cultural lo que hace es minimizar la incertidumbre entre estos dos momentos. O sea, la capacidad de decir, vale, no tiene una bola mágica, pero sí que tiene, de cada paso de ese proceso, es un paso que de una u otra forma ayuda a hacerlo con más seguridad. Y eso es la formación fundamental. Pero también, como son habilidades procedimentales,
¿Cómo se aprende? Haciéndola. Claro. ¿Cómo se aprende a hacer entrevistas? Pues ustedes saben mucho más. Claro. Yo estoy mucho más Ahí nervioso. vamos, Estoy mucho más nervioso yo que ustedes aquí, ¿no? ¿Pero por qué? Porque ustedes lo han hecho muchas veces, ¿no? Por eso Y claro, eso cuesta, se aprende, pero ¿cómo? Haciéndolo. No queda otra solución que hacerlo, ¿no? Pero posiblemente usted haya recorrido más lugares que nosotros mismos acá en nuestro país, en el sur también de Chile. Ángel, ¿cómo ha visto el trabajo en materia cultural en Chile en los últimos años? Quizás ha habido una evolución, ya lo habíamos conversado, no se busca más que un mayor interés por la cultura, una cultura participativa. ¿Se ha logrado eso? ¿Han visto ahí yo creo que sí, o sea, y además no es una visión idílica ni mucho menos una visión de quedar bien ahora ante las cámaras chilenas, ¿no? Sino que hay datos objetivos que ayudan a poder ver. Es decir, yo cuando llego aquí, la primera vez que vengo a trabajar a Santiago de Chile es en el año 92. Vaya. Nosotros estamos en una fecha significativa por muchas cosas, ¿no? Y ustedes lo conocen mejor. Claro, si desde el 92 hasta el día de hoy podemos ver hitos, ¿no? Podemos ver un gran hito que es lo que significó Balmaceda Arte Joven para el desarrollo de la juventud y la cultura en muchos territorios. Balmaceda no solamente es en la estación Mapocho, Balmaceda está en Valparaíso, está en otros lugares, ¿no? Vemos un segundo hito importante también, lo que significó la transformación de la estación Mapocho en un centro cultural, lo que significó todo el tema de la construcción del GAM, por lo significativo que era el espacio y lo simbólico que era el espacio, ¿no? Claro. La DINA, es decir, ahí podemos ver muchos elementos y yo creo que después hay un hito que yo le doy quizás menos valor, pero hay que valorarlo más, que es el hecho de pasar de Consejo de la Cultura a Ministerio de las Culturas. Claro. Y además con esa S, que es importante, y más aquí en la Araucanía, claro, esa S es fundamental, ¿no? Por lo tanto, digamos que desde el punto de vista, si se me permite la expresión, formal, hay una evolución clara. También es cierto que en Chile es de los países de América Latina donde la articulación de proyectos culturales se vuelve un poco más sencilla. Es decir, ¿por qué? Porque es un país que poblacionalmente no tiene una gran población comparado con otros países de la región, ¿no? Es un país mucho más grande que España, pero quiero decir que a nivel poblacional no. Y por lo tanto hace que los vínculos entre gestoras culturales sean más fáciles de hacer, es más fácil de hacer. Y hay un espíritu colaboracionista, ¿no? En el sentido de, si hablamos de Mauricio Castro en Concepción, que es director de Cultura, pero al mismo tiempo hablamos aquí de Jaime Silva, pero hablamos también de lo que sería gestores culturales en Santiago, o hablamos de Fabiola Leiva, asesora de la OI que vive en Valparaíso. Fíjense, acabo de ligar 3 nombres que se conocen entre ellos, que trabajan y es muy fácil trabajar entonces, montar equipos, ¿no? Hay una articulación que ya está comprobada, más de 30 años visitando nuestro país. Ángel, sin duda hay una evolución, probablemente nos falta mucho, pero el tipo de instancias como Araucanía Cultural permiten tener también a personalidades del mundo de la cultura. Como usted, le agradecemos por estar con nosotros hoy día. Gracias. Bueno, con esto nosotros y esta interesante conversación nos vamos al corte y ya seguimos aquí en Pauta Informativa por Televisión de Araucanía.